Georgia es un polvorín. Está involucrada la Unión Europea, o lo que es peor, la OTAN. Los eventos recientes en Georgia parecen tener un guión escrito por las mismas manos que manipularon el Euromaidan en Ucrania. A medida que la situación en Tbilisi se vuelve cada vez más volátil, surgen pruebas inquietantes de contactos directos entre los líderes de la oposición y altos funcionarios europeos. Se habla de reuniones secretas en Bruselas y de fondos desviados para financiar las protestas, indicios de un patrón de injerencia que Occidente ya ha desplegado en otros escenarios. Informes no confirmados sugieren incluso que asesores vinculados a la OTAN han estado brindando apoyo logístico desde hace semanas. La aparente neutralidad de los actores internacionales se desmorona. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Se viene otro Euromaidan. Tbilisi, la capital georgiana, arde bajo las llamas de las protestas y las imágenes de las violentas manifestaciones empiezan a evocar el recuerdo inquietante de Kiev en el 2013. ¿Hay una manipulación sobre la opinión pública? ¿Está involucrada la Unión Europea? Esta vez el escenario es distinto, aunque los actores parecen los mismos en un pueblo dividido, una autoridad cuestionada y un elefante en la habitación llamado Occidente. Las calles de Georgia hierven de furia y los ecos de la congelación de la adhesión a la Unión Europea fueron la gota que derramó el vaso para los intereses occidentales. Los manifestantes, inducidos a la indignación por la decisión del gobierno de congelar hasta el año 2028 las negociaciones para unirse a la Unión Europea, ha llenado las calles de Tbilisi, lo que al principio fueron marchas pacíficas en torno a algo más violento, más visceral, mientras la policía con cascos y escudos intentaba evitar que la multitud irrumpiera en el Parlamento. Cócteles Molotov y piedras volaron en ambas direcciones, mientras las fuerzas del orden intentaban mantener el control. Pero al igual que en las polvorientas calles de Kiev durante el invierno del 2013, lo que empezó con una chispa podría convertirse en un incendio imposible de apagar. La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, se ha plantado desafiante en medio del caos. ¿Quién lo diría? Una pro-occidental en su momento y antirrusa, ahora se cuestionaba si los socios eran leales como parecía. Su mandato debería concluir en diciembre, pero ella ha dejado claro que no piensa irse. Con la mirada fija y el tono firme, Zurabishvili declaró que no reconoce la legitimidad del Parlamento recién formado y que por lo tanto no se celebrará ninguna investidura. Sigo siendo su presidenta, afirmó categóricamente. No hay un Parlamento legítimo, por lo tanto, un Parlamento ilegítimo no puede elegir un nuevo presidente, por lo tanto no habrá investidura y mi mandato continuará hasta que haya un Parlamento legítimamente elegido, que elegirá legítimamente a quien me reemplazará. Su postura ha encendido más las llamas del descontento, mientras las facciones opositoras la acusan de aferrarse al poder en un momento en el que el país necesita estabilidad y cambio. En medio del tumulto, el eco de las palabras de Kobakidze, el primer ministro, se hace escuchar. Para él, esta no es más que otra tentativa del exterior para quebrar la voluntad de Georgia. Otra página arrancada del manual de desestabilización que ya se desplegó en Ucrania. A lo largo de 3 años, ciertos políticos y burócratas europeos que no lograron ucranizar a Georgia intentaron constantemente utilizar el estatus de candidato y la apertura de negociaciones para debilitar al país, profundizar la llamada polarización y dividir artificialmente a la sociedad, sostuvo. Sus palabras son una acusación directa hacia los poderes europeos que, según él, intentan convertir a Georgia en un nuevo peón en su lucha contra Rusia. La sombra de la OTAN también sobrevuela Tbilisi. Las autoridades georgianas han dejado claro que no permitirán que el país sea arrastrado hacia otro Maidan, como el que vivió en Ucrania en el 2013. Kobakidze fue contundente. Los radicales y sus patrocinadores extranjeros intentan siempre encontrar una excusa para perturbar el orden y ucranizar Georgia, comentó.
Todavía no han reconocido que, a diferencia de Ucrania en el 2013, Georgia es un estado independiente, con instituciones fuertes y, lo que es más importante, gente experimentada y sabia, cuya fuerza no puede ser quebrantada, puntualizó. Estas palabras resuenan como un escudo levantado frente a la intervención extranjera. La comparación con Ucrania es inevitable, pero el primer ministro subraya una diferencia crucial. Georgia no permitirá que su destino sea manipulado de la misma forma. El embajador de la Unión Europea, Pavel Gerchinsky, ha sido otro de los protagonistas involuntarios de esta saga. Sus recientes declaraciones sobre la parálisis del ingreso de Georgia a la Unión Europea y su aparente apoyo a la oposición han sido vistas como un acto de injerencia intolerable por el gobierno georgiano. Las autoridades georgianas tomarán medidas diplomáticas si el embajador de la Unión Europea, Gerchinsky, no deja de interferir en los asuntos internos del país y no cambia su retórica, afirmó el primer ministro Kovačić, dejando claro que la paciencia del gobierno con los burócratas europeos se agota rápidamente. Las acusaciones se dirigen también contra la quinta columna, representada por 4 partidos políticos locales, a quienes Kovačić señala como colaboracionistas de estos intereses extranjeros. Tbilisi está al borde de una implosión y los paralelismos con Ucrania son innegables. Las banderas de la Unión Europea, ondeando entre el humo de las barricadas, son un recordatorio del sueño europeo que también perseguía a Ucrania antes de que el caos se apoderara de sus plazas. Las palabras de Kovačić sobre los patrocinadores extranjeros y la ucranización son una advertencia directa. Georgia no quiere repetir la tragedia de Kiev. La sombra de Maidan es larga y su espectro sigue rondando las decisiones políticas de muchos de los países postsoviéticos. Y es que la historia no es tan distinta. En el 2013, el entonces presidente ucraniano Víktor Yanukovych optó por rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. La respuesta fue inmediata y violenta. Manifestaciones que convirtieron a Maidan Nezalezhnotsy en el epicentro de una revuelta que cambió para siempre el rumbo de Ucrania, llevándola a una guerra que hasta el día de hoy no ha cesado. En Georgia, el primer ministro está dispuesto a no cometer el mismo error que Yanukovych, a no ceder a las presiones externas que empujaron a Ucrania a un conflicto sangriento. Las tensiones en Georgia van más allá de la simple negativa a integrarse a la Unión Europea. Representan una batalla por la soberanía, por mantener la identidad y la independencia en un contexto donde los intereses extranjeros parecen no dar tregua. La oposición, alentada por el apoyo de ciertos sectores europeos, ve en la Unión Europea una luz de progreso y desarrollo, mientras que el gobierno de Georgia se mantiene firme en que esta integración, bajo los términos actuales, solo debilitaría su posición y aumentaría la dependencia del país respecto a Occidente. La memoria del Euromaidán persiste y lo que hoy ocurre en Georgia se siente como un eco que resuena desde aquellas jornadas frías en Kiev. Las pancartas, los gritos, las exigencias de cambio, todo ello es similar, pero las lecciones aprendidas parecen marcar una diferencia crucial. La OTAN, esa presencia constante que parece extender sus tentáculos cada vez más al este, sigue siendo percibida por muchos en la región como una amenaza. Mientras los manifestantes exigen un futuro europeo, las autoridades ven en esos movimientos las señales de un nuevo intento por dividir a Georgia, de convertirla en el nuevo campo de batalla de las potencias globales. La situación en Georgia es frágil y el desenlace sigue siendo incierto. Cada acto de violencia, cada enfrentamiento en las calles, cada discurso inflamado tanto del gobierno como de la oposición contribuye a una atmósfera cargada de incertidumbre y tensión. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.